Muy agradecido, don Francisco, muy interesante su tema y bastantes preguntas. Vamos a iniciar. Se pasan un poco, Encantado. verlas mejor. A ver, primera pregunta del contraalmirante Solni. En la definición del pescador artesanal que se ha mencionado, se ha dividido con buen criterio entre embarcados y no embarcados. Entre los embarcados, sería bueno considerar aquellos que realizan su actividad en embarcaciones a vela, sin motor, que constituyen los primeros pescadores que mantienen la tradición ancestral de la época prehispánica. Hoy, esos pescadores que se encuentran en las caletas de Talara, los órganos, el Ñu y otras zonas norte, además de la actividad de la pesca y navegación a vela, ha sido declarada por el Ministerio de Cultura como Patrimonio Cultural de la Nación. Y su comentario, señor. Estoy completamente de acuerdo. Es una pesca, la pesca que practican los pescadores a vela en el norte del Perú es bastante selectiva y ellos son muy cuidadosos de este criterio. Entonces, no es realmente un pescador, por decirlo así, comercial a gran escala, es un pescador muy selectivo, ¿no? Entonces, mantenerlos dentro del grupo del pescador artesanal de orilla sí es posible, puede ser considerado como tal, ¿no? No es un grupo al que deberíamos sacar, digamos, del régimen artesanal, por decirlo así. Ya, muy bien, señor. Pregunta el doctor Víctor Plaza. ¿Cuáles son las especies representativas y de mayor valor comercial en las pesquerías en las costeras del Perú? ¿Cómo ha evolucionado la explotación de recursos marinos en el litoral peruano en los últimos años? Bueno, las más representativas, sin lugar a duda, dentro del el Fondepes las ha captado, ¿no? En el sentido de que tenemos lenguao, tenemos corvina, tenemos chita, son tres especies, digamos, muy representativas y muy importantes. Allí habría que agregar las que he mencionado, como la pintadilla y lorito, pero esas son especies que habitan en el borde costero, sobre fondos rocosos, cavernosos o planos, ¿no? Esto es muy diferente al medio ambiente demersal, digamos que está más allá de los 30 metros de profundidad, de los 40 metros de profundidad, sobre fondos un poco más profundos o sobre espacios más alejados de la costa, como los ambientes pelágicos, ¿no? Donde puedes encontrar a especies como la anchoveta, el jurel, la caballa, ¿no? Y algunas veces el bonito también se acerca un poquito a la costa y podría ser una especie, digamos, que tiene cierto acercamiento. Es más, dentro de los huesos que se han encontrado, los otolitos que se han encontrado en las excavaciones arqueológicas, hay mucha presencia de bonito, lo cual indica que el bonito era una especie que se acercaba mucho a la costa y que estaba al alcance del pescador ancestral, ¿no? Muy bien, señor. La segunda pregunta de Julio Ruiz. Felicitaciones por el esfuerzo de difundir el conocimiento de la actividad pesquera y la biodiversidad marina a través de la publicación de libros y los concursos de fotografía submarina. De acuerdo a su experiencia, ¿cuál es su juicio respecto a la ley 3.1479 que reconoce la pesca tradicional y ancestral, pero que subsume en 6 proyectos de ley adicionales, cuyo propósito central era la modificación de la Ley General de Pesca? ¿Debe reglamentarse esta ley o promovería su derogatoria? ¿Tu opinión sobre la ley, Eh, o se la promueve o propone su derogatoria? Nosotros nos hemos opuesto a la idea inicial de generar una pesquería ancestral. Eh, Es más, si remitimos una carta al Congreso en su momento, luego hubieron diferentes variables y que terminaron en la ley que el señor menciona. Efectivamente, para nosotros em, el conocimiento ancestral se puede rescatar de muchas maneras, pero crear una ley que no diferencia al pescador artesanal de manera adecuada, como la conseguimos nosotros, es algo con lo que no estamos de acuerdo. O sea, para nosotros hay una diferencia concreta. Dentro de la pesca artesanal, como está definida actualmente con la ley, tenemos tres grupos de pescadores artesanales. Tenemos este pescador artesanal de orilla que nosotros describimos,
tenemos al pescador de bolichito, que ahora se ha considerado como pescador de pequeña escala, y tenemos a una gran presencia de pescadores de calamar gigante y de maji-maji, que no pescan en el borde costero, sino pescan fuera de las 30 millas. Eh, Entonces, esta distorsión que se genera porque la ley dice que la pesca artesanal es aquella que se practica con una embarcación de 15 metros de eslora, 32,6 metros cúbicos de capacidad de bodega y predominio del uso manual, es que no está incidiendo en el recurso que captura el pescador. Y hay variables que nosotros consideramos que no se toman en cuenta. Por ejemplo, en el caso específico de la pesquería del calamar gigante o de la pesquería del perico, estas son pesquerías de altura que deberían tener otra concepción, donde el pescador debe ser mucho más profesional y debe lograr trabajar con una embarcación de mucho mayor eslora para poder tener habitabilidad, condiciones sanitarias, navegabilidad, capacidad de frío, autonomía, que son las condiciones que se requieren para la práctica de una pesquería como la pesquería del calamar gigante o la pesquería del perico magi magi, que requieren de una embarcación mucho más grande que 15 metros de eslora. Y entonces crea este conflicto que hoy tenemos con las flotas extranjeras que sí tienen los barcos adecuados y nosotros no los tenemos porque nos hemos seguido desarrollando sobre esa concepción de pesquería artesanal, cuando en realidad lo que tenemos es que pensar un poquito en una profesionalización y modernización de las pesquerías. Si tuviéramos este concepto desde hace algunos años, tendríamos probablemente una flota de altura y estaríamos en la capacidad de competir con la flota extranjera que pesca fuera de las 200 millas, ¿no? Y esto es muy importante comprenderlo. O sea, este grupo de pescadores artesanales se definen o se autodefinen como pescadores artesanales, pero no lo son en realidad. Y al seguirse concibiendo como pescadores artesanales, lo que están haciendo es metiéndose un tiro en el pie, o sea, quitándose su posibilidad de desarrollo como pescadores, buscando la posibilidad de tener una embarcación de mejores condiciones que la que actualmente tienen como pescadores artesanales. Pero esto es un poco de cultura, un poco de instrucción, un poco de capacitación que no se ha dado porque se confunden muchos conceptos políticos y con los conceptos técnicos, ¿no? Pero no, nosotros no estamos de acuerdo con estas modificaciones que se han hecho. Lo que nosotros proponemos está escrito en nuestros libros y es algo que hemos explicado aquí. Para nosotros deberían haber dos tipos de pesquería. La pesquería artesanal de orilla, definida tal cual como lo hemos definido nosotros, y la pesca industrial, sea de consumo humano, sea de consumo humano indirecto, pesca industrial. Finalmente, el producto de la pota, el perico, termina en plantas industriales, el producto de la anchoveta termina en plantas industriales, y esa apertura es una apertura que debemos tener, ser capaces de dar y encontrar las formas para darla, de tal manera que así podemos desarrollar una pesquería moderna y convencional, como se practica en muchos lugares del mundo, ¿no? Sí, sí, muchas gracias. Pregunta del señor Félix Arenas. Estimado Francisco, ¿nos podrías comentar sobre los moluscos Francisco. bivalvos diferentes a la concha, abanico y choro? ¿Cuál es su potencial? Bueno, ahí sí tenemos un poquito de problema. El potencial es enorme. El problema es que no los podemos ver así nomás, porque el señor Félix Arenas sabe perfectamente que estos son moluscos bivalvos que se entierran en la arena. Entonces es difícil fotografiarlos, pues, ¿no? No podemos, y no están generalmente en las áreas de buceo que nosotros desarrollamos para el proyecto, ¿no? Pero de que tienen un potencial, por supuesto que lo tienen. Yo recuerdo haber visitado la planta de Félix hace varios años, donde él tenía raceways, donde hacía depuración de señorita, que era una conchita pequeña que en Italia se conoce como vongole, ¿no? Que la señorita, bueno, tiene varios nombres, ¿no? Los moluscos bivalvos, la navajuela, etcétera, son recursos sumamente interesantes para la exportación y que también pueden cuantificarse y también pueden manejarse. No conozco nada sobre temas de reproducción o de acuicultura de estas especies, pero sí creo que tienen un potencial extraordinario que no se está aprovechando adecuadamente en el Perú, pero no sé si se podría desarrollar algún programa de acuicultura, ¿no? Estas son especies que normalmente viven en la arena, ligadas en la arena, enterradas en la arena, como la macha, y no son generalmente fotografiadas por los buzos que trabajan con nosotros en el proyecto, ¿no? Es más difícil para ellos. Claro, señor.
Pregunta del contraalmirante Solne. Sobre el tema de la acuicultura, es interesante ver el avance de algunas iniciativas por especies locales, como se ha mencionado. Esto no solo en la costa, sino también en nuestra Amazonía, como el paco, la gamitana y en especial el parche o paiche, pero también conocido como el Paiche, pirarucu, pero también conocido como que se ha convertido en una especie muy cotizada en nuestra gastronomía. En el caso del parche, vale la pena mencionar varios interesantes esfuerzos para cultivarlo en la costa, en Tumbes, donde se están adecuando a ese ambiente, en vista de la gran adaptabilidad de esta especie a condiciones de márgenes de temperatura y salinidad. Este importante esfuerzo podría resolver la dificultad logística de exportar el parche de la selva. Este es un esfuerzo muy interesante que se viene desarrollando con tecnología local en varios lugares de nuestra Amazonía, como Moyobamba, Pucallpa, etcétera. efectivamente, el paiche es una especie que fue incluida en la lista de CITES, de especies en peligro de extinción, porque su sobrepesca era excesiva en la zona de la selva del Perú. Pero acuicultores nacionales, en Iquitos, en Tarapoto, lograron cerrar el circuito y lograron reproducir el paiche, y al lograr reproducir el paiche abrieron una ventana para la acuicultura y el cultivo y el engorde de esta especie. Actualmente, efectivamente, han habido muchos proyectos que no han prosperado, no porque el paiche no sea una buena especie para cultivo en la costa, sino porque había muchísimos problemas burocráticos o de índole administrativo que evitaban el desarrollo de la acuicultura del paiche en la costa peruana. Pero hay algo que debemos saber los peruanos, es que la selva durante muchísimos años ha exportado peces ornamentales y el paiche se exportaba como peces ornamentales a la China y a la India. Y hoy en día en China y en India se ha desarrollado la acuicultura del paiche. Y hoy día se cría paiche en China y en la India con muy buenos resultados. Y nosotros aquí en el Perú le hemos puesto todo tipo de trabas al cultivo del paiche en la costa peruana, en los desembalses, por ejemplo, de Puechos o de San Lorenzo, donde se ha intentado cultivar, o Gallito Ciego, etcétera, ¿no? Y en realidad lo que tenemos que hacer es un poquito más open mind con este tema, porque efectivamente el paiche es una especie que nosotros hemos rescatado el peligro de extinción con la acuicultura, con tecnología propia, ¿no? Y en esto ha ayudado mucho el conocimiento de cultivo de animales ornamentales que se ha tenido siempre en la selva, porque la selva tradicionalmente exportaba productos ornamentales. Cuando nosotros fuimos a la selva a entrevistarnos con los criadores, les dijimos, oye, está muy bien esto de que tú recojas una especie pequeña de los ríos y de los lagos o de las cochas y que las exportes en bolsitas para los criadores de peces alrededor del mundo, pero sería muy interesante que trabajes la parte del cultivo o reproducción de la especie para que así lo que exportes sean animales que tú mismo has producido y no estás sometiendo a la selva a un esfuerzo pesquero innecesario con especies que ni siquiera las hemos estudiado a fondo, porque una de las dolencias que hay en el Perú es el conocimiento de la fauna amazónica. Conocemos las más importantes que han significado un buen desarrollo acuícola, como el paiche, la gamitana, el paco, ¿no? La gamitana es una especie extraordinaria también, ¿no? Muy, muy interesante para el cultivo en general. Pero ahí hay potencialidades que nosotros no estamos viendo y que hay que explotar adecuadamente. Y el paiche necesita harina de pescado para su rápido crecimiento. Y es paradójico que se consiga este producto del extranjero y no del Perú, ¿no? Porque muchas veces los criadores de estas especies tienen que traer, quién sabe con qué subterfugios, el alimento balanceado, los insumos de alimento balanceado para criar sus paiches, ¿no? De una forma mucho más económica que adquiriéndolo formalmente en el mercado local. O sea, ahí también hay un poco de falta de visión de parte de los empresarios peruanos en enfocarse en la producción de alimentos para el desarrollo de la acuicultura, teniendo precisamente ese insumo tan importante que es la harina y el aceite de pescado, ¿no? Muchas gracias, señor. Pregunta del Flavio Benítez. Entre los mitílidos peruanos, tengo entendido solo mejillones, hay que considerar el choro zapato como especie potencial para su cultivo. Bueno, quien me pregunta Flavio es biólogo. Yo no le podría responder
cuál de las dos especies es mejor para el cultivo. De hecho, sé que se ha detectado en la zona de Casma la especie del choro chileno. Si el choro chileno da buen resultado para la acuicultura, cultivemos choro chileno. Si el choro nativo da resultado, cultivemos choro nativo. Si el choro zapato da buen resultado, pues démosle. O sea, aquí en lo que voy es que el conocimiento sobre las diferentes especies no existe. O sea, hay necesidad de que las instituciones de investigación profundicen más en este tema. La Ley General de Pesca dice que el Instituto del Mar debe liderar la investigación, pero también dice que las universidades deben ser parte del proceso de investigación del mar. Entonces, las universidades son las que actualmente adolecen de esto y se requiere de un trabajo un poquito más, así como hacemos sensibilización a la población, tenemos que hacer sensibilización en las universidades para que los muchachos que desarrollan sus tesis trabajen precisamente con estos productos. O sea, qué interesante sería que un muchacho que tiene que graduarse como ingeniero pesquero en Sechura o en Piura o en cualquier lugar de Ancash, haga pues una investigación sobre el choro zapato como tesis, ¿no? Que es la única investigación que va a realizar en su vida. Porque cuando tú haces o desarrollas una tesis, haces tu primera investigación y quizás la única, salvo que te conviertas en un investigador donde vas a conseguir seguir haciendo el proceso de investigación, pero si no, tienes por lo menos en un momento en tu vida profesional la oportunidad de hacer investigación y ese es el momento que nosotros debemos capitalizar. Yo pienso que los peruanos deberíamos enfocarnos en quizás orientar al IMARPE o que el IMARPE oriente a las universidades en los temas de ciencia aplicada que nos interesan, ¿no? Por ejemplo, esta pregunta que me ha hecho el doctor es súper importante. O sea, ¿cuál de las especies nos conviene criar acá? Es una tesis. Y es un tema sumamente interesante que lo pueden desarrollar las universidades, precisamente de donde adolecemos de procesos de investigación. Muchas gracias, señor. Pregunta de Walter Alvites. Bueno, felicitaciones, Francisco. Excelente tu exposición. Es una afirmación. El futuro de la actividad del ingeniero pesquero es la acuicultura, sobre todo la marina. ¿Está de acuerdo con esa afirmación, señor? En parte, con Darío nos conocemos hace muchos años, en parte, sí, definitivamente la acuicultura sí, pero yo pienso que aquí en el Perú la pesca nos ha enseñado muchísimas cosas y hay un ámbito dentro de la profesión del ingeniero pesquero que no se está desarrollando y que se está perdiendo, que es el ámbito de la pesca en sí. La tecnología de pesca es mucha ingeniería, es mucha innovación, es mucha tecnología. Desde el diseño de una red que implica resistencia de materiales hasta la forma en la que voy a diseñar la red para que sea más selectiva que otra, son habilidades que no se han profundizado en el Perú porque hemos tenido una pesquería monopropósito, principalmente dedicada a la anchoveta, pero en la parte de pesca es algo en la que necesitamos que las universidades concentren también la formación de ingenieros pesqueros, no solo en acuicultura, porque si bien es cierto, la pesca ya supuestamente no va a dar más, pero se puede mejorar. Y estas mejoras en la tecnología de pesca pasan por los motores, los aparejos, el diseño de las embarcaciones, el diseño de las redes, la capacidad de captura de tal o cual arte. Puedo pescar mejor con una trampa, puedo pescar mejor con un anzuelo diseñado específicamente. Eso es tecnología y es la parte que nos estamos olvidando en la formación de un ingeniero pesquero. La acuicultura es importantísima, claro que sí, y tenemos ya muchos ingenieros pesqueros formados en esta línea y debemos seguirlos formando, porque es el futuro. Pero en esa parte no coincido. Hay que meternos un poquito más también en los temas que están relacionados con la pesca, ¿no? Con la pesca en sí, con el desarrollo de la tecnología pesquera, ¿no? Muchas gracias, señor. Pregunta del contralmirante Solde. Eh, de acuerdo con Francisco, que el Perú tiene todas las condiciones para promover la acuicultura, en vista que somos productores del principal componente del alimento para esa actividad como es la harina y pescado. Sin embargo, es necesario solucionar el tema de acceso a este producto, en especial los esfuerzos de acuicultura en la selva, donde el precio de la harina de pescado es muy alto. Un biólogo israelí que vino al Perú a evaluar las oportunidades de cultivo en especies amazónicas mencionó que le llamaba mucho la atención que el precio de la harina de pescado para elaborar alimentos era más barato en Israel que en Pucallpa. ¿Qué opinión, señor? Esto es cierto.
Es cierto, es verdad. Aquí habría que hacer un pequeño estudio sobre los componentes del alimento balanceado, porque evidentemente la harina de pescado, dependiendo del tipo de animal de crianza al que se va a enfocar, obviamente requiere más o menos harina de pescado, o más o menos aceite de pescado, ¿no? Pero hay otros componentes en el alimento balanceado. Y en el caso específico del Perú, hay componentes como, digamos, el maíz, como la soya, etcétera, que son parte también del alimento balanceado y que en algunos casos tienen algunas cargas arancelarias. Entonces, habría que estudiar un poquito más cómo se compone o cómo se componen los diferentes alimentos balanceados para ver de qué manera podemos lograr que el alimento balanceado en total reduzca su precio o su tarifa y sea más accesible para el desarrollo de la acuicultura. O sea, pero hay que tomar en cuenta de que solo algunas especies requieren o necesitan harina y aceite de pescado para su rápido crecimiento, no todas. Como he mencionado, hay especies como la tilapia, donde hay estudios que se han realizado que la tilapia no, por ejemplo, no asimila la harina de pescado. Y el doctor Christian Berger de la Universidad Científica del Sur me hizo mención a que él creía que había que ponerle un poquito de harina de pescado al final de la crianza para que la tilapia tuviera un poco de sabor. Es una solución interesante, pero no la asimila en el proceso de crecimiento. Entonces, para el sabor, puede ser aceite como parte del componente, puede resultar una solución interesante, pero para efectos de que lo que me interesa a mí como criador, criar en rápido término, digamos, una especie, que es lo que le va a brindar la harina y el aceite de pescado, que los componentes son los que le van a permitir un rápido crecimiento, que es lo que hace rentable la crianza, no es para todas las especies, sobre todo para los carnívoros. Los carnívoros son los más valiosos del mercado, también son los más difíciles de cultivar, ¿no? Y son los que requieren de mayor conocimiento y tecnología, ¿no? Pero también son los más valiosos. Muchas gracias, señor. Bueno, el tiempo nos ganó. Última pregunta. La señora Gloria Melisa. Un mejor entendimiento de la biodiversidad específica asociada a las macroalgas fortalecería las políticas de conservación y ayudaría a concientizar sobre los impactos de prácticas no sostenibles. En un estudio que realicé, registré cerca de 20 especies de poliquetos asociados a Lesonia y nigriscens, además de otros macroinvertebrados. Dado que esta biodiversidad es la base de la cadena trófica y clave para los ecosistemas marinos, pregunta, ¿qué estrategias podrían implementarse para incluir esta información en los planes de manejo y regulaciones? Bueno, acá hay una pregunta muy interesante. Efectivamente, lo que dice la señora es correcto, pero hay otras interacciones también. Hay interacciones entre la estrella y el mar, el erizo, etcétera, que no las hemos estudiado. O sea, lo que tenemos que tener es un análisis un poquito más completo de cómo funcionan los ecosistemas que están interrelacionados con las algas, con los crustáceos, con los moluscos, poliquetos y demás especies que habitan en un medio ambiente específico, ¿no? Y eso es lo que nos va a permitir, digamos, poder realizar un cierto manejo de especies. Pero en esto tienen que participar las comunidades pesqueras, sobre todo las comunidades costeras. Ya hay experiencias de esto en zonas como Marcona, por ejemplo, donde hay pescadores artesanales que se han interesado, se han instruido y se han preparado un poquito para el tema de manejo y tienen sus propios conocimientos, pero no son científicos, no tienen la capacidad de documentación o la capacidad de almacenamiento de información que tiene un científico preparado, ¿no? Entonces, por eso es que una de las cosas que promueve Banes es precisamente el intercambio de conocimiento. Para nosotros todos son expertos. Tanto el conocimiento empírico como el conocimiento técnico es de expertos, pero tiene que combinarse. Empírico y ciencia funcionan combinados, no funciona cada uno por su lado, ¿no? Entonces hay que tener un conocimiento mayor de las especies, trabajando con las comunidades pesqueras que tienen un conocimiento empírico y con las comunidades científicas que tienen pues el conocimiento técnico, ¿no? Pero ir un poquito más allá y comprender un poquito cómo funciona el ecosistema, porque es como un rompecabezas donde yo saco una pieza y puedo alterar las demás. Entonces, eso es lo que es necesario comprenderlo, sobre todo en estos ecosistemas que son tan diversos como el ecosistema del borde costero peruano, ¿no?
Muchas gracias, señor Francisco Miranda. Muy interesante. Le agradecemos su información tan valiosa que ha compartido. A continuación, palabras de agradecimiento del doctor Víctor Plaza, de parte del 15 del Mar. Adelante, señor. Bueno, verdaderamente me había olvidado de una característica de Francisco, que es doctor honoris causa. Es se obvió en mi presentación, así que se lo resalto ahora. Bueno, más, Verdaderamente, más soy verdaderamente pescador, Víctor, que doctor, pero bueno, honoris causa, bueno, está ahí. una Gracias. universidad. Creo que hemos asistido a una de las conferencias más interesantes que hemos tenido. Sin dejar de lado, acá hemos tenido conferencistas eh, de la talla de Héctor Sol, del doctor Héctor Sol y del empresario Ricardo Bernal y de biólogos, ¿no? Eh, sin embargo, bajo el punto de vista de lo que es eh, las pesquerías costeras, verdaderamente es algo muy interesante. Yo verdaderamente estoy muy complacido y es más, los libros que ustedes en Oanes tienen, sería conveniente conversarlos posteriormente para poder hacerlos llegar a otros públicos que sí se necesitan. Y asimismo, la gran inquietud que tienes sobre lo que es las universidades. Yo creo que esa es una labor, cuando tú has hablado sobre la ciudadanía, sobre la educación de la ciudadanía. Yo creo que el tema de la investigación es fundamental, y sembrarlo en el muchacho, con la finalidad de poder ayudar a instituciones como, por ejemplo, el Instituto del Mar, o como instituciones privadas como Humboldt, por ejemplo, y otras instituciones que hacen grandes esfuerzos con sociedades de pesquerías, ¿no? Y lograr el conocimiento. O sea, efectivamente, el conocimiento requiere una metodología. Y esa metodología, indudablemente, se basa, pues, en análisis cuantitativos y cualitativos de las hipótesis. Entonces, creo que la gran tarea, Francisco, y me gustaría que en el 2025 de repente podamos nuevamente tener una conferencia contigo, es en este 2025 cómo hemos avanzado en la investigación de otras especies pelágicas, que creo que son importantes. Y la última pregunta que hemos tenido de la doctora, la bióloga, sobre el problema de las algas, es fundamental. Hace poco tuve una reunión también con Félix Arenas sobre su negocio. Sumamente interesante el tema de los moluscos bivalvos, el gran esfuerzo que él está haciendo con Sanipés durante mucho tiempo, durante varios años. Entonces, creo de que hemos iniciado una cruzada en ciencias del mar, donde vamos a seguir cultivando todos estos grandes esfuerzos que ustedes en Ovanes ya lo han empezado hace 35 años, pero vamos a hacer alianzas, creo, de carácter científico, que es lo que nos interesa. Quiero agradecer la presencia de todos ustedes y verdaderamente, Francisco, doctor honoris causa, muchas gracias por tu excelente conferencia. Asimismo, deseo comunicarles de que esta conferencia va a ser editada en videos, de tal forma que en el canal de YouTube Ciencias del Mar vamos a tener nosotros varios tópicos. Por ejemplo, va a haber un video sobre preguntas y respuestas. Van a haber otros videos relacionados a cada ítem que ha expuesto Francisco. Entonces, ese es el punto uno. Y el punto dos es que yo voy a tratar de comunicarme con ustedes porque me gustaría sus comentarios. Me gustaría sus comentarios individuales que nos pueden hacer llegar para poder enriquecer estas reuniones. Y bueno, ya no nos vamos a ver hasta el próximo año,
donde tendremos otra serie de conferencias y verdaderamente doy por terminada esta reunión. Muchas gracias por su presencia. Buenas noches.